Hola jóvenes, bienvenidos. Vamos a desarrollar una clase más de español. Lleva como tema la poesía. Vamos a iniciar con saberes previos. Estas interrogantes usted las va a responder en base a sus conocimientos. ¿Se sabe algún poema? ¿Les gustan los poemas? ¿Alguna vez han declamado poemas? ¿Qué mensajes se encuentran en los poemas? ¿Qué es la poesía? Es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación. Lo hacemos por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte, el desamor o incluso la tristeza. Cuando estamos tristes nos fluye como aquellos sentimientos. Y como tal, puede estar compuesto tanto en verso como... Características de la poesía. Un poema es la expresión directa del sentimiento del poeta al lector. Esto debe ser considerado una especie de confidencia que es hecha a solas. Por ejemplo, cuando el poeta quiere transmitir sus ideas, sentimientos y lo hace por medio de la poesía. Las partes de un poema es el título, verso, estrofa, ritmo, métrica y autor. Título es el nombre o introducción del poema. Por lo general este es el nombre que se le asigna al poema. Vamos a hablar acerca del verso. Es una primera oración que puede tener diferentes cantidades de sílabas. Esta es una parte de un texto especialmente que está distribuido para obtener un efecto rítmico. Cuando hablamos de verso es cada línea que tiene cada estrofa o cada verso. Estrofa es otra unidad utilizada para dividir un poema, la cual está compuesta por cierta cantidad de versos. En pocas palabras, este es un conjunto de versos los cuales se dividen en espacios en blancos. Entonces, cada línea hace un verso y ese conjunto de versos hace una estrofa. Así como pueden observar aquí, por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía, venidos desde muy lejos. Entonces, este es una estrofa y cada línea es un verso. Ritmo. Representa un rasgo básico para determinar la estructura de un poema. Aparte es una característica muy importante dentro del poema. El ritmo nos sirve para dar musicalidad a cada uno de los versos del poema. Rima es la repetición de sonidos iguales o similares en dos o más palabras. La rima en los versos puede ser de dos clases. Está rima consonante y rima asonante. En la rima consonante es cuando en la rima coinciden todos los sonidos, las consonantes y las vocales. Ejemplo, maleta, chaqueta y camiseta. Por lo general siempre son en las últimas palabras del verso. En la rima asonante es cuando en la rima solo coinciden las vocales, únicamente la vocal en la que termina. Casa con ala, cara, peine, aire y baile. Lo único que estas tienen en común es que terminan con la misma vocal. La métrica es la forma de rima entre los versos. Representa una estructura rítmica principal de un verso en la poesía. También la métrica se refiere a la cantidad de sílabas que posee un verso y en formas de poesía más libres aún pueden existir una poesía de métrica. Entonces, en pocas palabras, la métrica es la cantidad de sílabas que compone el verso. El verso ya sabemos que es una línea. Autor es la persona que escribe el poema. Partes del poema, ejemplo, marinerito. Verso, el verso es cada línea que compone las estrofas. En este caso, este poema tiene 12 versos o 12 líneas. La rima es consonante y asonante. Cuando hablamos de rima consonante es porque coinciden en vocal y consonante al terminar el verso. Cuando es asonante únicamente coinciden en la última vocal. Estrofa es el conjunto de versos que componen el poema. ¿Qué se transmite a través de la poesía? El autor transmite un determinado estado de ánimo, es decir, la poesía lírica se caracteriza por la introspección y la expresión de los sentimientos. Un poema no narra una historia propiamente dicha, en él no se desarrolla una acción, sino que el poeta expresa una emoción, un sentimiento, una idea determinada. En el caso del poeta quiere transmitirnos un sentimiento, que nosotros podamos sentir cada verso que escribimos en el poema.
La declamación, este es un arte escénico que se desarrolla frente a un público que observa y escucha, que puede participar siendo un testigo ocular y auditivo de la misma. Este consiste en la interpretación de un poema, buscando profundizar su mensaje, con el uso armonioso de la voz, la sutileza del gesto y la mímica. Él lo que quiere es darnos a conocer los sentimientos del poema. Aparte de eso, lo hace por medio de muchos elementos, que es los gestos, la voz, el tono de voz que utiliza al momento de expresar cada palabra. Lo bonito de escribir es saber que alguien hará propia cada palabra porque los sentimientos son los mismos. Para culminar, vamos a dar una retroalimentación. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, sentimientos, emociones e ideas. Sabemos que esta es una manera muy espontánea de dar a conocer nuestros sentimientos. Algunas características de la poesía: sabemos que es una expresión directa del sentimiento del poeta al lector. Las partes de un poema es el título, verso, estrofa, ritmo, métrica y autor. Llamamos poesía a la literatura escrita en verso. El verso es cada una de las líneas que compone el poema. La estrofa es el conjunto mínimo de los versos que contiene una serie de elementos que están sujetos al ritmo. Es decir, la estrofa la conforman todas las líneas que están de manera unida. Y eso es todo, y gracias por su atención. Espero que el video sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes y puedan prestar atención. Gracias.